Carmonenses, quae est longe firmissima totius provincia civitas. Carmonenses, tenéis la ciudad mejor fortificada de toda la provincia. De este modo definía Julio César a Carmo, la actual Carmona. La ciudad alcanzó gran relevancia en la Bética gracias a su desarrollo agrícola, unas defensas inexpugnables y a su situación estratégica. Siguiendo el recorrido de la ruta bética romana, el viajero llega a Carmo desde Itálica, la actual Santiponce. 40 kilómetros separan ambas localidades, aproximadamente 27 millas. En época romana, esta distancia suponía una jornada de camino a pie. En la actualidad, no lleva más de 30 minutos en coche. Carmona es una de las ciudades más antiguas de Occidente. Tartesios, turdetanos, fenicios y romanos la habitaron de forma continuada a lo largo de la historia. El urbanismo actual de la ciudad es fruto del paso de todas esas civilizaciones durante 5000 años. Con Roma, la ciudad experimenta su momento de auge en la antigüedad. Carmo, que llegó a acuñar moneda propia, se situaba en la cima de los Alcores, dominando la vega del río Corbones. Lugar de paso y parada de la Vía Augusta. A su entrada en la ciudad, la calzada estaba pavimentada con capas de albero compactado y tenía un ancho de 6 metros y 40 centímetros, lo que permitía el acceso de 2 carros. A ambos lados del camino recibían al viajero el anfiteatro y la necrópolis. Hoy visitable, este complejo funerario fue descubierto a finales del siglo XIX gracias a los trabajos de los arqueólogos Juan Fernández López y Jorge Bonsor, inglés afincado en Carmona. La necrópolis, tal como la legislación preveía, se situaba extramuros de la ciudad. Aunque se empleaba el ritual de inhumación, hacia el cambio de era se generaliza la incineración y la construcción de cámaras excavadas en la roca. 2 tumbas destacan por su monumentalidad: la tumba de Servilia y la tumba del elefante. Nos encontramos en la tumba de Servilia, que es el complejo funerario más interesante de la necrópolis de Carmona y yo diría que también de toda la península ibérica. Se trata de una tumba que está reaprovechando una antigua cantera, es decir, un lugar del que se extrajo piedra para la construcción de los propios edificios de la Carmona romana y que, agotada, pues se reutiliza para encajar en ella este complejo funerario. La tumba en sí tiene reproduce la forma habitual de una casa, de un atrio, de una casa romana. La tumba del elefante se llamó así por haberse hallado en su interior una figura de elefante labrada en roca del lugar. Según algunas interpretaciones, atendiendo a su distribución espacial y a los elementos descubiertos, podría tratarse de un santuario consagrado al culto de Atis y Cibeles. Siguiendo su trazado, la Vía Augusta cruzaría hoy el llamado Paseo del Estatuto. Allí,
Una fuente abastecía a la ciudad cerca del circo, donde se celebraban las carreras de caballos y de carros. La puerta de Sevilla era la entrada oeste, cuyo acceso se encajaba entre dos vaguadas. Los cartagineses construyeron un bastión o torre defensiva y la reforzaron con un complejo de fosos. En la actualidad, la puerta de Sevilla alberga la oficina de la Ruta Bética Romana y la oficina de turismo de Carmona. Tras los cartagineses llegaron a Carmo los romanos. Roma pudo extender su imperio gracias a sus victorias militares. Las legiones romanas conquistaron gran parte del mundo conocido. Una legión la formaban 5.120 hombres y estaba perfectamente jerarquizada y dividida hasta llegar a las centurias, conjunto de 80 hombres bajo el mando de un centurión. A su vez, cada centuria podía dividirse en grupos de 10 hombres denominados contubernios, la mínima unidad de la legión. Dependiendo de su rango y de la unidad a la que pertenecían, los legionarios utilizaban diferentes armas y uniformes. La infantería vestía una lorica o coraza que fue evolucionando a lo largo del tiempo. Las mismas variaciones se han constatado en los cascos, para ellos llamados galea. Su arma más característica era la gladius, espada corta y recta de unos 45 centímetros. Para la lucha en distancias mayores, la infantería empleaba una jabalina con mango de madera denominada pilum. Otro elemento fundamental era el escudo. En latín, scutum era una pesada protección cuadrangular de 1 metro de longitud hecha de madera y metal. Las unidades ligeras sustituían el scutum por el parma, escudo redondo de los velites. En este cuerpo, el casco era de cuero y contaban además con arcos. La caballería, por su parte, presentaba algunas variaciones significativas frente al armamento de la infantería. Estos legionarios, llamados equites, empleaban un escudo ovalado. Su espada, más larga, recibía el nombre de spata. Al mismo tiempo portaban una lanza utilizada a veces como jabalina, a la que ellos llamaban contus. Las comunicaciones y la arquitectura defensiva fueron también trascendentales para que Roma consagrase su imperio. El de Vitruvio, ingeniero militar de Julio César en el siglo I a.C., es uno de los pocos tratados arquitectónicos romanos que se conservan. La forma de las fortalezas no será cuadrada ni compuesta de ángulos salientes, porque estos favorecen más a los asaltantes que a los asaltados. La disposición y forma de las murallas será de tal modo que las torres sobresalgan de ellas para que los sitiados puedan coger de lado al enemigo cuando quiera acercarse. Entre los siglos III y I a.C., se le daría otro aspecto a las puertas y murallas. La puerta de Sevilla es una puerta de acceso a la ciudad desde la antigua Hispalis, pero tiene también la función de defender el punto más débil de entrada a la ciudad en caso de asedio de un ejército enemigo.
Por eso en la concepción arquitectónica de la puerta predomina lo militar sobre lo puramente ornamental o monumental que normalmente caracteriza las puertas de entrada a las ciudades romanas. En época romana la puerta sigue un esquema de doble arco intervalo, es decir, para penetrar en la puerta hay que saltarse los rastrillos del primer juego de arcos, se llega a un espacio cerrado donde pueden ser atacados desde arriba y hay que levantar el segundo juego de rastrillos para poder entrar en la ciudad. Y aún así les esperaba otro sistema defensivo, que es la entrada en eje acodado, es decir, para penetrar en la ciudad tenían que girar 90 grados de manera que podían encontrarse con una guarnición del ejército de la ciudad que les esperaba detrás. La vía Augusta se convertía en cardo máximo al cruzar las murallas. En su trazado urbano estaba pavimentada con losas esmeradamente ajustadas y de gran resistencia para soportar el desgaste producido por el paso de los carros. A comienzos del Imperio, Carmona se expande más allá del primer núcleo urbano y adopta una planta ortogonal. Lujosas domus decoradas con mosaicos forman la nueva ciudad. Este mosaico representa una nereida, hermosa joven con cola de pez que habitaba el mar, portando como brazal una planta acuática. El trazado del cardo máximo coincidía aproximadamente con el de las actuales calles Prim, Vendedera y Puerta de Córdoba. El foro se situaba en la confluencia con el decumano máximo, que se iniciaba en la puerta norte de Carmona, parcialmente conservada. Parte del foro es visitable en el extremo norte de la Plaza Mudéjar de Arriba o de San Fernando. El foro de Carmo estaba dotado de todas las construcciones que solían poseer las ciudades importantes. Aún se conservan los restos del templo, que según los investigadores tenía las dimensiones propias de algunos aurea templa. En el extremo opuesto, bajo donde hoy se levanta el convento Madre de Dios, se situaba la basílica. En ella, los romanos realizaban las transacciones comerciales o la administración de justicia. Era también lugar de reunión de los ciudadanos para tratar asuntos comunes. En uno de los extremos de la Plaza de Arriba o de San Fernando se ubica hoy el ayuntamiento. Un mosaico perteneciente a los baños públicos romanos de la ciudad, rescatado en 1923 en la calle Pozo Nuevo, se exhibe en el patio de la Casa Consistorial. De los baños públicos o termas de Carmo conocemos 3 hipocausta. Recibían este nombre en latín los hornos situados bajo el pavimento que caldeaban las habitaciones, uno de los cuales aún se conserva en el sótano de una vivienda particular de la calle Pozo Nuevo. Un enorme aljibe todavía existente y con capacidad para 67.300 litros suministraba el agua. El praefurnium era la habitación donde se situaba el horno que calentaba el agua y se almacenaba la leña para el fuego. Desde aquí, el calor se propagaba por el suelo y ascendía por las paredes a través de tuberías de cerámica. De las termas de Carmona se conocen escasísimos datos sobre su planta y su estructura, por lo que es prácticamente imposible reconstruir con un mínimo de fiabilidad el edificio original. Muy comunes en el mundo romano
Las termas se usaban para tomar baños calientes, tibios y fríos. Constaban de saunas y constituían además un lugar de ocio donde se jugaba a los dados, se leía o se hablaba de política. Las salas se dividían en tepidaria, sauna, caldaria, caliente, y frigadaria, fría. Los depósitos o bañeras ocupaban el centro y junto a las paredes y hornacinas se situaban bancos y sillas. Otras habitaciones funcionaban como vestuarios. Al este de la ciudad, en una zona poco poblada, se situaba otro edificio público, el teatro. Los estudios lo ubican en las proximidades del Alcázar de Arriba. Este palacio fue construido por Pedro I, que lo levantó a la manera del Alcázar de Sevilla, una de sus residencias favoritas. La Puerta de Córdoba se construye en época romana, entre finales del siglo I a.C. y principios del I después de Cristo, es decir, entre los reinados de Augusto y Tiberio, y parece que se abandona, se taponan sus accesos en algún momento impreciso del Bajo Imperio. A partir de ahí, la puerta sufre los avatares del resto de la historia de la ciudad, es decir, se reforma, se destruye, se reconstruye, hasta llegar a la fisonomía actual de época neoclásica, exactamente del año 1800. Esta fisonomía neoclásica en realidad es una epidermis que cubre la estructura de época romana, que es la que le da forma a la puerta. No obstante, en época romana la puerta era mucho más monumental de lo que es ahora mismo. Las dos torres que flanquean el paso central serían bastante más altas, tendrían incluso dos cuerpos más, o sea, 3 plantas, mientras que lo que ahora mismo tiene 2 plantas, una planta en época romana serían al menos 2 alturas. Además del arco central, que es el que ahora mismo sirve de paso de entrada y salida de la ciudad, en época romana la puerta tenía otros 2 arcos más laterales que servirían para el paso de peatones, mientras que el central sería el acceso de los carruajes. La vía Augusta, en su camino hacia Astigui, atravesaba la Puerta de Córdoba, descendía la ladera y atravesaba un puente. Formado por 5 ojos con arcos de ladrillo, el viaducto sería remodelado en etapas históricas posteriores y conservaría su utilidad. En este mismo recorrido trazado por la Carmona romana, hay monumentos y lugares que son testigos de su historia posterior.